Hola, mi nombre es Jocelyn Carolina Falcón Álvarez y soy estudiante de la licenciatura en Derecho en el Instituto Universitario de Yucatán, Campus Villahermosa. Hoy voy a platicarles un poco sobre la historia del proceso electoral en México. El derecho electoral ha pasado por muchos cambios a lo largo del México libre. Vamos a situarnos entonces, para objetivos de ese trabajo, en el año de 1911. Recordemos que en esos años fueron las últimas elecciones en las que participó Porfirio Díaz. En esos años el país se encontraba sumergido en discusiones políticas, en crisis económica, en discursos de fraude electoral. Estos movimientos fueron dando paso a que poco a poco se fueran modificando las reglas, adaptándose a la paridad que necesitaba hasta ese momento el país para una elección electoral. Dejando atrás el sistema de Porfirio Díaz, que era dictatorial, ya se existían instrumentos de impugnación, solo que estas herramientas no eran utilizadas de forma adecuada debido a la presión política que ejercía Porfirio Díaz en el país. Recordemos que antes de Porfirio Díaz, todo aquel que llegaba al poder no se reelegía constantemente al terminar su mandato. En aquellos años debemos tener en cuenta que el 72% de la población era analfabeta y solo un 27% eran personas estudiadas. También debemos contemplar que en aquellos años la población era aproximadamente de 15 millones de personas, de las cuales solo 27,000 personas se encontraban registradas en el padrón electoral. Tras los movimientos de Francisco I. Madero, con su victoria, se promulgó un decreto que prohibía la reelección para evitar, como en los gobiernos anteriores, que los presidentes se reeligieran al terminar su periodo. Aquí comenzamos a ver un cambio, puesto que el artículo 78 y el 109 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos fue reformada. Posterior a ello comenzamos a ver reformas en la ley electoral y el padrón electoral, dividiendo el territorio en distritos electorales. Esta ley implementó una comisión para la observancia de las reclamaciones tanto de los partidos políticos como de los particulares. Con esto se buscaba la transparencia del voto y los partidos comenzaron a distinguirse, a tener sus lemas, también a utilizar los colores de su preferencia para ser distinguidos. Ellos también se encargaron de realizar sus propias boletas electorales. Ellos eran independientes, sí, pero regulados por el marco jurídico electoral. En 1912 se formó una comisión para realizar el cómputo de elecciones interinas para senadores y diputados. Ahora saltaremos hasta 1986. El PRI continuaba teniendo mucha relevancia en los puestos políticos y para el año 1982, con la crisis económica, nuevamente surgió el descontento, el sentimiento de fraude electoral. La población izquierdista, junto al PAN, realizaron movimientos para la protección del voto. Todo esto llevó a la reforma de 1986. Con la integración de la Cámara de Diputados se redujo el tiempo de integración al Senado. Se redujo también el tiempo de elección y la computación al voto. La Suprema Corte quedó fuera de las elecciones y se crea el Tribunal Contencioso Electoral. Otra fase de la reforma era la construcción y definición de las normas institucionales de confianza y órganos, autoridades electorales también. Todo esto se suscitó en el régimen salinista. De igual forma, se promulga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. También se crea el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Durante esos años se consideró que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue el espacio donde se ejerció la primera generación de reformas electorales a favor del cambio democrático en México. En 1990 tenemos una reformulación de leyes y procedimientos electorales. Esta reforma abarcaba la regulación inicial de los montos máximos de aportaciones privadas hacia los partidos políticos, así como también personas que tenían prohibido las contribuciones a los partidos políticos. Se estudia también lo que era la fiscalización de ingresos y egresos, en qué gastaban los partidos políticos sus recursos. También se consolidan los tiempos de radio y televisión para los partidos políticos. También el IFE se consolida como un órgano autónomo y se establecieron 4 tipos de recursos jurídicos. Tenemos que tener en cuenta que los primeros pasos del derecho electoral ya estaban dados,
comenzaron a reformarse poco a poco y en 1996 surgió una reforma para el equilibrio de competencias. Esto buscaba tener mayor paridad para establecer competencias saludables en los partidos políticos. También se estableció el monto que debía ser preponderante era el recurso público para el financiamiento de los partidos políticos. También se estableció que a partir del año 2000, cada 6 años, toda la Cámara de Senadores con todos sus integrantes debía ser renovada. Que para la creación de nuevas leyes deben de tomarse en cuenta factores como el tiempo, la inconformidad social, movimientos. También es importante que continuemos informándonos sobre el marco político-social actual y tener en cuenta también el histórico. Todo esto con el objetivo de mantener vigente nuestro derecho electoral y que se haga respetar. Dado el cambio de siglo, la implementación de nuevos medios electrónicos de comunicación trajeron consigo una reforma electoral constitucional legal del 2007-2008. Estos cambios fueron inspirados en el mundo moderno. También en los ejercicios políticos electorales, también se le dio lo que fue al ciudadano el voto, aunque radicara en el extranjero. Para continuar con el equilibrio de competencias, el 2014 tuvimos una reforma a la Ley General de Procedimientos Electorales, que ingresaba disposiciones relativas como las reglas en los procesos electorales, procedimientos especiales en las direcciones ejecutivas, fiscalización de recursos, partidos políticos. En los partidos políticos se reformó agregando la distribución de competencias de transparencia y fiscalización. Ese mismo año también se reformó la Ley General en materia de delitos electorales, posiciones de tipos penales en materia electoral. Las competencias y facultades de los mecanismos de coordinación de la Federación. A partir de esta reforma desaparece el IFE para dar paso al INE, la cual es una institución independiente encargada de realizar las elecciones electorales. Hubieron cambios en la regla de paridad de género en las listas para candidatos, colocándose también un tope de gastos de campaña, la adquisición de coberturas en tiempo, de cobertura informativa en radio y televisión. También se dieron las consultas populares, también se reformaron en cuestiones para candidatos independientes. La transformación del sistema político es un largo proceso histórico. Para continuar adaptándonos a la modernidad y a las necesidades de los nuevos marcos jurídicos y sobre todo a las nuevas generaciones.